muchas veces esos datos no están 100% seguros en todo el público, ¿no? Generalmente con los estudiantes que además se están especializando en la carrera, ¿no? Todos con mayor razón ello. Por eso cuando Ricardo, que por cierto agradezco la invitación a su seminario, cuando Ricardo me invita, dije sí, lo de menos, y me imagino que hay muchas preguntas, porque también hemos sido guías de turistas, en fin, hemos estado en contacto con la gente. Generalmente lo que te dicen es, ¿qué hacen con las piezas? ¿A poco no se las clavan? ¿Verdad que sí? Que, en fin, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? Tampoco vengo a defender, ¿verdad?, causas perdidas, ustedes sabrán, y depende como lo hago un parangón con la cuestión del médico, ¿no? Sabemos que hay médicos con mucha ética, profesionales, etcétera, y hay médicos malos, entonces yo creo que aquí también no se trata de decir que en la arqueología, ¿no? Pero tampoco vengo a hablar de eso. Cuando me invita Ricardo, insisto, yo dije, vamos a iniciar, ahora sí que desde los inicios del tiempo, por lo menos en nuestro continente. Entonces va a haber unos datos así como nota informativa para entender qué guardamos y por qué lo guardamos y cómo lo guardamos y cómo tratamos con esos materiales. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos con la siguiente. Y evidentemente, vi el programa, ya vieron teorías del origen del poblamiento americano. No voy a entrar en polémicas, ni mucho menos. Es una realidad que una de las más acertadas o de las más seguidas es precisamente esta migración, ¿no?, de la parte de Siberia, como podemos ver en la imagen derecha, por el famoso estrecho de Bering, la famosa Beringia. Eso ya es conocido por todos, que hay migraciones de la parte norte del continente hacia la parte sur. Tenemos no solo el dato arqueológico, que es la imagen derecha, sino las migraciones, por lo menos 4 importantes, corroboradas, por así decirlo, a través de la lingüística. Este método lo desarrolló uno de los padres de la lingüística, Mauricio Swadesh, con lo que se conoce como glotocronología. Él logró determinar que la lengua puede ser medida en términos cronológicos porque hay un cambio de la lengua con cierto número de años, digamos. Entonces, a través de esas variaciones de la lingüística, él pudo hacer reconstruir o proponer, evidentemente de manera hipotética, las migraciones, y habla de 4. Esto lo pongo así como una dispersión general, porque finalmente nos habla de alguna manera corrobora el dato arqueológico, algunos con fichamientos, algunos con otros datos. Estas imágenes pues son, insisto, incluso algunas del libro, evidentemente en el Museo de Antropología tenemos esto, no en la sala de introducción precisamente, y es una muestra generalizada de lo que conocemos como la paleofauna, ¿no?, o la megafauna, que evidentemente extinta, pero que esos animalitos que estamos viendo tenemos diferentes registros, ¿no?, que han estado no solo en la cuenca, sino digamos en varias partes del país, pero aquí en la cuenca pues también tenemos evidencia de ello. Y con este seguimiento de estos animalitos, y ojo, no quiero decir que fueran cazadores sistemáticos como en algunas otras ocasiones se ha mencionado, pero tenemos la migración del hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos varias fechas de cráneos registrados, ¿no? Hay uno, ahora sí que salta por sí solo, el negrito, que tengo aquí a mi derecha, con una mancha roja, aquí en el temporal. Ese es el conocido cráneo de Chimalhuacán, pero está un asterisco en su fechamiento porque habla de 33.000 antes de Cristo, y es una fecha que dicen, está alterada, se contaminó, no se tomó bien, en fin. Entonces, sin embargo, lo vemos en publicaciones, pero hago la aclaración, ese dato no está constatado. Realmente, y para terminar con este poblamiento, ya me aventé 35.000 años de historia, aunque no lo crean. Tenemos el último o uno de los últimos hallazgos que seguramente ya conocen ustedes y que decidieron poner el nombre Tenaya, ¿no? Este fue encontrado en un hoyo negro en Tulum, Quintana Roo, y aproximadamente 13.000 antes de Cristo. Es decir, son fechas aceptadas. A esta larga etapa, y que también, por cierto, está así como que muchos no conciben y no lo aceptan, porque dicen, no fue de Naya, sino de materiales orgánicos asociados en el estómago de un
animal que estaba cerca de ella y no necesariamente constata, pero hoy por hoy a nivel antropológico, biológico, es aceptado como uno de los hallazgos más antiguos que tenemos registrados en todo el continente americano de un humano, y hacen la reconstrucción con estas tecnologías modernas, ¿no?, para imaginar más o menos el fenotipo, cómo pudo haber lucido esta mujer. Previo a Anaya, nuestro dato, y por eso pongo la cita la foto del libro, teníamos en el México, ahora sí como dice el TRI, fue en la estación del Metro Valderas, donde registran este cráneo que estamos viendo, y como pueden ver está fechado alrededor de los 6000 a.C. Algunos otros ejemplos más recientes, ahí están las fechas: Coscatlán, la Cueva del Tecolote, sitios, digamos, de los primigenios que tenemos evidencia de la presencia humana. ¿Por qué menciono todo esto? Pues porque evidentemente, ¿quién más sino el hombre pues elaboró? Y ahorita vamos a ver cómo los arqueólogos clasificamos los objetos que pudieron realizar. Entre ellos, bueno, estas líneas cronológicas desde el más antiguo, en la parte baja, hacia la parte alta. Entonces estamos viendo modificación en sus artefactos, en términos generales, digamos que se van puliendo. Mención tipo paréntesis serían estos registros también de evidencia humana, ¿no? Y es de esta tradición que le llaman del Gran Mural en México. Está en la parte de San Borjita, en fin, Baja California, no todo el norte de México. Ahorita pongo un mapa de distribución, donde tenemos efectivamente esta pintura rupestre. Complicado ahora sí que es un tema aparte, dado que tenemos este fechamiento como de los más antiguos, como 7500, sin embargo, los especialistas, la doctora Pilar, ha hecho un registro de todos estos, y ha visto que es prácticamente continuo esta práctica de la pintura rupestre, de alguna manera, algunos petrograbados, e incluso en la actualidad pues se sigue haciendo, ¿no? Algunos con graffiti, otros con técnicas parecidas, pero sigue esto permanente. Ya no quise poner más porque, insisto, son como datos generales, pero hay algunos con escenas de la vida virreinal, ¿no?, cuando llegan a evangelizar en estas partes norteñas del país. Todo esto nos lleva a lo que conocemos como etapa lítica, del 35.000 como fecha más antigua, pero hay, digamos, un parteaguas, un cambio muy fuerte en el comportamiento humano y por ende en las actividades y objetos que utilizamos. Parecen imágenes de monografía, pero bueno, son reconstrucciones hipotéticas y llaman nuestra atención evidentemente estos objetos de molienda, llámense metates, molcajetes, y ya una recolección de frutos, ¿no?, de semillas, y la reconstrucción hipotética de lo que sería una de las primeras evidencias que tenemos de la construcción de una casa habitación, esto en el Valle de Puebla, de planta ovalada, como ustedes lo pueden ver, con estas empalizadas. Se encontró el registro de los postes y la excavación 60 centímetros aproximadamente, y que es una evidencia de las primeras casas que tenemos registradas. Estamos hablando aproximadamente por ahí del 3500, 3200 antes de Cristo. Pero cuando hablamos de metate, como le comento yo a los muchachos, evidentemente el metate no se inventa si no tuviésemos la necesidad de moler. Entonces, lejos de hablar de una piedra, lo que estamos hablando, como dirían por ahí arqueológicamente, es algo cambió en el hombre. En este caso, sin darle más vueltas, pues invención, descubrimiento, el término que más les guste, pero comienzan a hacer agricultura. En un primer momento de temporal, totalmente dependientes de la lluvia, y después se van especializando para hacer canalizaciones, represas, terraceo, otros sistemas ya más avanzados, precisamente para la producción, y esto va a dar un excedente, etcétera, ¿no? No es tan sencillo, son modelos hipotéticos, esquemáticos, que nos ayudan a explicar los cambios que ha habido en la sociedad. En este momento, estamos hablando 3.500, 2.500 como más aceptado, para el inicio de lo que conocemos como Mesoamérica. Si bien es un término, como vamos a ver, que acuñó Paul Kirchhoff en 1943, ya había, ¿no?, pensamientos
llámese Fray Bartolomé de las Casas, que ya decían, esto ya no es de dos Adanes, ya no es que hubo migraciones de etíopes, ya no es que, ya no busquemos más explicaciones, evidentemente tuvo que haber un puente, que no dice dónde porque en ese momento no conocíamos la topografía o el mapa, digamos, por eso es el Nuevo Mundo. No se conocía esta parte norteña, pero decía, en alguna parte tuvieron que haber migrado estos animales y por ende el humano, etcétera, más, y estamos hablando de un clérigo, ¿no? Pero él, aparte de decir, no habla de migración, pues, pero, y no señala el lugar exacto, pero sí lo intuye, y no solo eso, sino también en esta cita que pongo textual, estamos ante una predefinición de lo que ahora llamamos Mesoamérica, ¿no? Una serie de rasgos compartidos, muy similares, que van desde Nicaragua a Honduras hasta, como menciona ahí, Colima y Culiacán, que prácticamente sería este mapa que conocemos. No solo él, sino Desiré Charnay, también de estos viajeros clásicos del siglo XIX, principios del XX, como pueden ver, que hizo expediciones y también menciona eso, ¿no? Existencia de cierta homogeneidad cultural, ¿no? en un vasto territorio, que también nos da la antesala. Estamos hablando que va de la mano lo que conocemos digamos, del desarrollo de la cultura, ¿no? en América, con también el desarrollo, digamos, teórico, intelectual, metodológico, etcétera, de la creación, por así decirlo, de una antropología más seria. Si bien siempre ha habido curiosidad por el pasado, se llaman en ocasiones anticuarios, se llaman coleccionistas, todo, pero ya como una rama científica, digamos, tratando de encontrar una explicación más fehaciente de las cosas, surge la antropología, y esto va a ser principalmente a mediados del siglo XIX, por eso las fechas de estos investigadores, evidentemente Spinden, Robert, Otton de Mendizábal y Whistler. Ellos hacen este mapa de distribución de áreas culturales para Estados Unidos, y no es sino hasta este 37 Congreso Internacional de Americanistas que hay unas grandes polémicas, discusiones, aportación de información, etcétera, para tratar de dilucidar qué había estado pasando, y finalmente en este congreso se le encarga a Paul Kirchhoff hacer como un recuento de los daños, digámoslo así, y su obra cumbre es esta, ¿no? Que se llama así, Mesoamérica. Es primera vez que se utiliza ese término y describe estas características principalmente. En estos elementos exclusivos o típicos de Mesoamérica hace un listado de 43 rasgos culturales. Por ejemplo, el cultivo del maíz, ¿no? El uso de pirámides, el uso del bastón plantado como la coa, en fin, 43. Hay otra característica cultural que dice son comunes a Mesoamérica y a otras áreas, principalmente área andina. Y hay otros que son ausentes en Mesoamérica. Él hace referencia, por ejemplo, a el beber huesos molidos o el uso del veneno, ¿no? De utilizar plantas venenosas para la cacería o algo así. A partir de estos datos, que además un poco que hace de etnología, pero también principalmente de fuentes del siglo XVI, él empieza a recrear o a concebir este listado y define esta gran área cultural. Son textos cansados, pero en concreto sería lo que mencionaría, me adelanto un poquito, este mapa que determina esa sombra de color verde, lo que conocemos como Mesoamérica, y también se proponen para el norte, como lo pueden ver, esta región de Arabia y Oasis América con características específicas, ¿no? Finalmente, ya vean las fechas un tanto más recientes, un investigador de Estados Unidos, William T. Sanders, él ubica una nueva visión, porque el mismo Kirchhoff dijo, yo hago una propuesta, más no estoy diciendo que así es. Sin embargo, y ya es comentado en muchos foros, se empezó a utilizar el término de Mesoamérica, y nadie la concibió, nadie la redefinió. El mismo Kirchhoff en una publicación posterior dice, oye, era como una propuesta sometida a juicio para los investigadores, pero nadie la sometió y todo el mundo la empezó a utilizar como si nada, ¿no? Sin embargo, evidentemente hubo más foros, mucho más adelante de 1943, como pueden ver fechas, donde hubo como una revaloración o una crítica hacia el término y concepto de Mesoamérica. Entonces, por eso dice nueva definición, ¿no? De alguna manera, o nueva visión.
Y bueno, en este caso nos llama la atención que hace esta distribución de bandas, tribus, señoríos y estados de acuerdo al nivel de avance, digamos, sociocultural que puedan presentar diferentes grupos. Pero mete un segundo tema que es el ecosistema, es decir, no podemos entender al humano en el entorno si no comprendemos el entorno en el que vivió, ¿no? Entonces de ahí vienen también las problemáticas de, ¿verdad? Es que los fenicios eran mejor que los tarahumaras porque ellos inventaron los barcos y los tarahumaras no, pero en el desierto ¿para qué quieres barcos? ¿Eh? Entonces no podemos equiparar. Esas preguntas son muy comunes. ¿De verdad que estos eran mejores? No hay mejores ni peores. Entendemos las características propias del entorno y el tiempo y etcétera y demás para darle, digamos, un lugar justo a cada desarrollo cultural. Finalmente tenemos tres que pongo en rojo, bueno, aparte del término Mesoamérica, propuesta por el profesor Eduardo Matos Moctezuma, y nos llama la atención, lejos de tener tanta letrita, lo que concebimos los arqueólogos y que nos ayudan categorías para análisis de estudio, que sería tiempo, espacio y cultura. En este caso la cultura, sin entrar en mayores polémicas, es toda creación humana, material, dice, o espiritual, además de las relaciones establecidas entre hombres ya en el proceso de creación, administrativos, políticos, musicales, etcétera. Pero siempre vamos a trabajar los arqueólogos con tiempo y espacio. Imposible dejar de mencionar también los aportes de nuestro querido profesor Alfredo López Austin, foto izquierda superior, y su hijo Leonardo López Luján, actual director del proyecto Templo. Podemos entender en términos muy estrictos como un patrón de subsistencia basado y principalmente en las técnicas del cultivo del maíz. También una tradición compartida creada por estos agricultores y una historia común, lo que le llaman el famoso tronco común, que es lo que le da cohesión a esta gran área cultural. Y tenemos ese mapa de distribución que esta gran Mesoamérica todavía la dividimos en 6 áreas menores, como pueden ver, culturales: occidente, norte, centro de México, Oaxaca, costa del Golfo y el suroeste o área maya. Sin embargo, ahí está una ampliación de esto. Puede haber todavía, porque no son fronteras estáticas, podemos tener publicaciones de este tipo donde, oiga, el profesor dijo que eran 6 y yo estoy contando 9 y yo estoy contando 11 en otros mapas. Pues evidentemente, si bien en un momento dado se engloba toda un área de occidente, por ejemplo, es un caso muy concreto, ahí ya tenemos una división donde dejan a Guerrero y a Oaxaca como un poquito aparte, porque es gracias a los diferentes estudios que se están haciendo y se siguen y espero se continúen haciendo, que van, digamos, ganando como una presencia ante este gran mosaico mesoamericano. Entonces, si antes éramos todos sureños, pues espérame tantito, yo soy de tierras altas, tú de bajas, y nos hace diferentes lingüística y y diferentes desarrollos. Entonces, es complicado porque finalmente van a decir, bueno, ¿y cuántos mapas van a hacer? 10 áreas, 15, ¿quién da más, quién da menos? Finalmente son regiones que, insisto, están ganando su propio lugar. Y a los arqueólogos, como lo dije anteriormente, tiempo y espacio. Vamos a ver en qué año estamos hablando y dónde, para entender qué pasó y no generalizar esto, ¿no? En términos también muy generales, esta es la cronología que manejamos en la antropología, ¿no? O sea, conocidos como preclásico, que sería la casita que más o menos les presenté al inicio, del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, el periodo clásico, 200-900 después de Cristo, y finalmente el posclásico, que concluiría con la famosa conquista por parte de los europeos. Que igual muchas veces, oiga, pero allá en Chiapas hasta el siglo XVIII nos conquistaron. Bueno, sí, estoy hablando de generalidades, más no que todo Mesoamérica se acabó en 1521, eso creo que queda bastante claro para todos nosotros. Al final del día, y que conste que es un mapa de hace casi 20 años, de una publicación de divulgación, es decir, no está la base de datos vertida aquí del registro, que es el instituto que se dedica, como su nombre lo dice, a registrar los sitios arqueológicos. Pero nos da una idea, esos puntitos rojos, de la distribución de sitios y zonas arqueológicos, la mayoría de ellos abiertos al público, que no estamos poniendo los que sabemos que están, pero que no se han excavado, etcétera y demás. Sin embargo, se ve una homogeneidad, ¿no?, sobre todo en la parte centro y área maya. Este otro, y pongo la cita tal cual porque, y por eso se ve pixeleada, pido una disculpa, fue una captura de pantalla de una conferencia
que les decía de la doctora María del Pilar Casado, que dio en el Fray Bernardino en 2015 en el Museo de Antropología, y que es especialista en arte rupestre. Todo el mundo la conoce en nuestro medio. Ella hace este mapa de distribución y aunque se ve borroso, estamos viendo la evidencia de pintura rupestre en puntos azules. En rojos también tenemos evidencia con sitio arqueológico, con evidencia de pintura rupestre abierta al público, y finalmente unos verdecitos en Oaxaca y en Baja California, que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Si empalmáramos esto, que es pura pintura rupestre, con el de sitios arqueológicos y etcétera y demás, vamos a tener un gran mosaico que tampoco es como para minimizarlo y tampoco para exagerarlo, porque todo lo hemos dicho en algún momento en una plática informal de, no, es que en México es tan rico que donde excavas encuentras. Tampoco, ¿no? O sea, digo, sí hay bastante, pero evidentemente hay sitios donde no hay nada, incluyendo el mismo centro. O sea que no, pero ¿cómo lo van a encontrar si están las pirámides? Bueno, pues ellos también tenían canales, tenían calles, etcétera, y de repente llegas, haces el pozo y no hay nada, ¿no? Digo, en lo personal me pasó en Coyoacán, excavando en un predio que sabemos la importancia histórica de todos los tiempos de Coyoacán, con evidencias del perclad, de toda la cronología. Excavo, no encuentro, no registro nada, y la vecina que estaba al lado dice, no, es que usted se corrompió, ¿no? Porque en la madrugada vemos como los ingenieros sacan los ídolos y los meten en la cajuela del carro. Dices, pues dirá lo que sea, pero no hay nada. Aunque allá enfrente encontraron cosas, aquí no hay nada. Bueno, es un ejemplo en micro, pero también en macro sucede. Sin embargo, sí tenemos una distribución interesante. Y como dice la misma Pilar Luna, el incremento, ¿no? Porque al principio, si no se tenían mucho registro de pintura, no es que no la hubiese, sino que no había importancia en ello. Hubo una época de la antropología, quiero pensar que ya pasó, donde se buscaba o lo más antiguo, o lo más grandote, o lo más bello, ¿no? O sea, si no había pirámides, no valía la pena, si no estaba completo, se tiraba, etcétera y demás. Entonces, la pintura rupestre ni se volteaba a ver. Entonces ya muestra esta gráfica de pastel, donde evidentemente lo rojo es Aridoamérica, la parte norteña que ya vimos, y donde hay mayor presencia. Pero, sobre todo, dice, de 2014 hubo un incremento, bueno, a partir de ahí podemos constatar gráficamente cómo ha habido un incremento en el registro de este tipo de sitios. Entonces, todo esto va a ir cambiando. Ahora, ya no puse ese empalme de mapas, pero tenemos ya un mosaico completo. La pregunta sería, ¿cómo sabemos que está todo eso? Dicho en palabras más sencillas, ¿cómo trabaja un arqueólogo? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué están haciendo, no? Bueno, evidentemente desde la creación del INAH, ¿no? En el 38 y de la ENA en 1939, se empieza no solo a la formación académica de investigadores, demás, sino también pues empezamos a incursionar, empezaron a incursionar en temas evidentemente jurídicos, porque que el señor de allá ya se llevó las piezas, que otras se fueron a otros países, que entonces dicen, a ver, espérame tantito, vamos a tratar de generar unas leyes que nos regulen, que chequen que los proyectos se hagan adecuados, etcétera y demás. Entonces, la ley federal, que vamos un poquito más adelante, comprende de 1972 y que tiene su última versión, digamos, del 2012 en el diario de la Federación, y que está libre en línea, y ahí podemos ver todo el registro. En concreto serían esto: ¿cómo hace un arqueólogo para poder excavar y hacer una investigación? Hay dos maneras. Dice, las investigaciones arqueológicas comprenden dos modalidades. Por un lado, y subrayo, de interés científico. Y el segundo sería, subrayado también, por afectación de obras públicas, privadas o causas naturales. Dices, bueno, ¿y estas no son de interés científico? Sí, no confundamos. Si lo ponemos en términos muy sencillos, digamos que la primera trabajan con recurso federal, es decir, todo lo que el INAH les puede proporcionar, proyectos muy concretos que a ustedes les va a sonar, Teotihuacán, Templo Mayor, Palenque, muchos más, ¿no? Que tienen el recurso federal, y hay una cantidad anual para que realicen y continúen investigaciones. Pero hay otra
segunda modalidad, y eso le llaman interés científico por definición, más no porque el segundo carezca de interés científico. Evidentemente todo es científico y todo es importante, pero el segundo es motivado por otras razones. Dice ahí, afectación de obras públicas, privadas o causas naturales. Bueno, este es en términos generales el primero, disculpen, espero no confundir. ¿Cómo son estos de interés científico? Hay un reconocimiento sistemático de superficie, evidentemente hay excavaciones, estudio, consolidación, conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, así como también estudio de bienes muebles arqueológicos, en términos muy generales. En el segundo que veíamos de afectación por obras públicas o privadas o de salvamentos arqueológicos y los rescates. Como pueden ver, están definidos, jurídicamente. Para que no se me aburran leyendo tanto, en términos muy sencillos. El salvamento te dan un tiempo de antelación para realizar un proyecto arqueológico. ¿Por qué se va a motivar? ¿Por qué se va a llevar a cabo este proyecto? Si ustedes quieren construir una cisterna en su casa y están en una zona de alta probabilidad de registro arqueológico, la delegación no les va a dar el permiso hasta que ustedes lleven el documento, es burocracia, pero así funciona, lleven el documento de visto bueno de el INAH. Entonces, de saber dónde vive, señor. Yo vivo ahí en Xochimilco Centro, ¿no? En calle Hidalgo, número 14. Hay una base de datos que evidentemente por temas de discreción y seguridad pues no se pueden usar, pero hay unas poligonales, un registro de sitios como los mapitas que vimos. Entonces, si tu domicilio está cercano o colindante con algún monumento histórico o donde sabemos que ha habido hallazgos arqueológicos, no te van a dar el permiso, no te van a dar el visto bueno y luego la delegación no te va a dejar construir. ¿Qué se hace? Los famosos convenios. Entonces, ahora sí que pasa como expediente. A ver, analicen esto. ¿Sabes qué? Sí, yo necesito por el área, necesito un arqueólogo, necesito 10 arqueólogos, en fin, se hace un proyecto que se presenta al Consejo de Arqueología y se le dice, oye, quieren hacer una cisterna, o peor aún, quieren hacer un Walmart, ¿no? O un centro comercial, etcétera y demás. Y se hace ese presupuesto, ese dinero no lo pone necesariamente el instituto, sino el particular. Llámese el señor José Pérez o llámese Grupo Carso o Walmart o como le quieran llamar. Ellos tienen que pagar ese estudio para que les liberen, y puedan construir. En el caso y obviamente contamos con un tiempo de antelación antes de que empiecen las máquinas a escarbar y todo esto. En el caso segundo, que es la otra modalidad, que es el famoso rescate, ese obedece a desastres naturales, un movimiento telúrico, un deslave de cerro por lluvia, erosión propia eólica, etcétera, y que pone al descubierto rasgos culturales, y entonces por eso dice la palabra rescate es inmediato, es un bomberazo, como dirían en términos populares. Hay que ir y atender. Muchas veces se trata de objetos importantes y hay otras veces que pues estás ahí bien emocionado, hay unos pedacillos, de repente sale la envoltura del gansito y dices, no, pues ya, es un basurero normal, ¿no? Pero bueno. Entonces sería como que nuestra diferencia de estas tres modalidades, las de uso, digamos, recurso federal, interés científico le llaman, por otro lado salvamentos y rescates. Son las únicas formas de sacar algo del subsuelo a nivel nacional. Y nos dice también, en términos, hay muchas definiciones de la arqueología. En este caso retomo una cita de 5 puntos de la doctora Linda Manzanilla y el doctor Luis Barba en el 94. Dicen ellos, la arqueología registra patrones repetitivos de conducta en las distribuciones de utensilios, construcciones y sitios. Reconstruye las actividades y las relaciones entre los grupos sociales, observa la sucesión de sociedades de distinta complejidad a través del tiempo y propone esquemas de cambio y finalmente trata de explicar los factores que intervinieron en esas transformaciones y sus causas. O sea, ya no es el bote pronto de la arqueología, es el estudio del hombre a través de sus restos materiales, así, pero vamos a incluir todo esto.
Y hay una serie de categorías que la arqueología estudia como plataforma de trabajo, ya lo habíamos mencionado desde Matos: tiempo, espacio, en este caso se agrega contexto y taxonomía. No puse ya mayor descripción, pero para que tengamos, espero, una noción como que no es nada más de que meta la pala y saca las cosas, sino hay toda una situación teórico-metodológica que evidentemente nos puede llevar a mejores resultados. En este caso, y como dice Renfrew Urban, que es un clásico para los arqueólogos, un libro, dice: los objetos que descubren los arqueólogos no dicen nada de sí mismos directamente, somos nosotros en el presente los que debemos darles sentido. Lo cual parecería como una obviedad, pero que no siempre la atendemos o la entendemos de esa forma. Si entramos en cuestiones de evidencia arqueológica, tendríamos, aunque las letritas no me ayudaron, se me desfasó un poco la fotografía, pero las fotografías van en línea, igual que los textos. Entonces, en el caso de artefactos, algunos ejemplos de cerámicas, algunos de puntas de flecha, objetos de concha, pizarra, cobre, etcétera y demás, ¿no? Que son los famosos muebles. También tenemos el registro de ecofactos, que son, digamos, de material orgánico, pero que tuvieron alguna injerencia en respecto a la vida cotidiana humana, ¿no? Como son mandíbulas de perro, semillas, que también son registradas en contextos. Estructuras y otros rasgos, pues principalmente pongo, hay unos ejemplos de las famosas ruinas, que estamos sobre todo con inmuebles. Estoy hablando de arquitectura en casos específicos, en el primero en pleno sitio y en otro en un contexto urbano, pero que también llegamos a registrar plataformas, etcétera y demás, ¿no? Pero son datos, digamos, arquitectónicos. Y por último, el resto de individuos. La foto un poco oscura, pero tenemos un solo individuo, tenemos un conjunto de individuos, que es lo que llamaríamos contexto, que es todo lo que está asociado en un mismo nivel, en un área, ¿no? Y también tendríamos lo que conocemos como osarios, que ya se imaginarán, hay toda una cuestión de que si son entierros primarios, si son secundarios, que la posición anatómica, que si de cúbito ventral derecho, izquierdo, en fin, toda una cuestión descriptiva que nos ayuda a recuperar la información cuando se está excavando. Entonces, vuelvo a repetir, no nada más es saca las ollas y ponlas en el museo. Vamos a tener diferentes niveles de análisis arqueológico. Ya vimos lo que es el artefacto, lo que es el contexto, lo que se define como un área de actividad, un edificio, un conjunto arquitectónico, un sitio y una región, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda a definir y a categorizar nuestros estudios. Rápidamente también vamos a mencionar cuáles son estas etapas de investigación arqueológica. Lo primero es un diseño de investigación, evidentemente. Después, el estudio regional, prospección, excavación, análisis de materiales, fechamientos en caso de interpretación, integración de un informe final y la difusión del mismo. Entonces, rápidos ejemplos es, en términos populares, cómo trabaja un arqueólogo. Entonces, a ver, su diseño de investigación puede tener más, pero no menos, de estos que estoy poniendo. Tiene que tener, obviamente, un título, una introducción, antecedentes históricos, antecedentes arqueológicos, qué objetivos persigue, qué metodología, cuánto tiempo va a durar, su cronograma y la bibliografía que ocupo para ese estudio. Entonces, esto es lo mínimo que tiene que llevar un diseño de investigación. ¿Cómo hacemos el estudio regional? Bueno, puede ser desde, ahí se me cortó una imagen, no sé qué pasó, pero bueno, es un mapa regional. Como pueden ver, es la Ciudad de México, la delegación Xochimilco, se hacen algunos parámetros por colonia, por rumbo, hasta llegar al puntito rojo del número exacto del predio que se puede hacer. En cuestiones de construcciones de carreteras o gasoductos, pues también tenemos que registrar todo esto a lo largo de la línea de estas grandes obras, ¿no? Se hace una prospección que, en términos muy sencillos también, se trata pues, de prospeccionar, de caminar, digamos, el área bajo estudio previo. Acuérdense que ya hicimos antecedentes históricos y arqueológicos. Dicen, no es lo mismo. No, en el antecedente histórico tenemos todo lo que sabemos de historia, esa historia normal del libro de texto de escuela, todo lo que pasó ahí. Y el arqueológico es qué investigaciones y qué resultados obtuvieron, que ahorita a estas alturas prácticamente todas las áreas digamos que se han estudiado y se tiene algo de información, y algunas muchísima información. Se hace la prospección,
para determinar algunas irregularidades del terreno, materiales en superficie, etcétera. Esto que ustedes están viendo, que parece como que no le vemos forma, finalmente es un juego de pelota, ¿verdad? Ahí está todavía, ya le hicieron la champeada, vemos destrucción, vemos algunos alineamientos de piedra y se hace el mapa topográfico, que es el inferior izquierdo, y la reconstrucción hipotética del lado derecho. Me estoy yendo rapidito porque tenemos que llegar a lo bueno, pues nada más es concebir cómo, de dónde vienen todos estos materiales que tenemos aquí, y retomo ejemplos ya sea de un predio o de un sitio, solo para ejemplificar. La excavación efectivamente puede ir desde un cuadrito de 1 metro por 1 metro, ¿no? En un predio urbano, en el campo, desde 1 metro por 1 metro, hasta grandes dimensiones. Ahí vemos procesos de esto, ¿no? Con pico pala, ¿no? Se hacen pequeñas calitas de 2 metros por 1, se encuentra ahí un alineamiento que se espera, hay que hacer ampliación de la excavación, ¿no? Para ver, porque esto no es normal, esto no es roca madre, esto no es de la naturaleza. Y cuando volteamos ya hicimos por todos lados, ¿no? Para sondeo, ¿no? Y entonces vemos ahí diferentes etapas constructivas, el uso de un tlacuil, algunos muros, etcétera y demás. Entonces, y los famosos hilitos o retícula que nos ayuda a controlar. Esto puede ser no solo en sitios arqueológicos, sino también en contextos históricos. En este caso es de la Conchita y en Coyoacán, que hicieron un remodelación del edificio porque estaba cayendo, apuntalaron y hicieron investigación arqueológica. Ahí podemos ver pues, las mediciones de la estratigrafía, registros de, por ejemplo, ahí vemos lo que sería un cráneo, ¿no? En la foto derecha, empotrado ahí en la pared, como cuando sale el monito en la rosca, que apenas se ve, algo similar. Y nuestra señalización ahí un tanto exagerada, precisamente para la foto de las capas estratigráficas, en fin, que nos ayudan al registro y control de los materiales. No solo es la excavación de grandes sitios y monumentos, todo, sino muchas veces, como en el caso de la foto derecha, osarios, se hace una pequeña retícula, eso que ven mide 1 metro cuadrado, pero hicieron la acumulación de varios osamentos, por eso le llamamos como osario, y hay que hacer registro y definición, fotografía, dibujo, etcétera, y más de cada uno de ellos. Y tenemos, obviamente, estos contextos mucho más complejos, más ricos. Esto en particular en el centro de Xochimilco. Esas líneas no son hechas en computadora, evidentemente es la retícula que estoy comentando, que nos ayuda a posteriormente poder digitalizar todos estos elementos. Saber en qué orientación estaban, si estaba arriba, abajo, etcétera, porque entonces hoy ya no es novedad. No es lo mismo que pongan un cajete en la cabeza, a que lo pongan en los pies, a que lo pongan en la espalda, o si le ponen una punta de flecha, o si le ponen un collar, etcétera y demás. No eran accidentales, sino había toda una planeación, y ya no se diga las ofrendas del Templo Mayor. O sea, hay toda una lectura, ¿no? De una carga simbólica y una cosmovisión, a veces en una cajita de 20 por 20. Pero esos datos son gracias a la acumulación de estos. Famosos, no siempre todo es dicha y felicidad, esa de que a veces nos tenemos que agachar porque pase la mano de chango, no es una exageración. Ahí están viendo la mano de chango al fondo, aproximadamente 1 metro de espacio, y ahí vemos un entierro, que evidentemente así como que nos dice el Inge, voy a comer, ¿sí lo acabas? Porque regreso y meto máquina, ¿no? Entonces, bueno, los oficios y lo normal, digamos, dentro de nuestro campo, no todos los sitios, ojalá y todos excaváramos como Leonardo, aquí en Najaracas, los investigadores, con toda la calma, con todo y si es importante, pero hay otros sitios que dices, si no lo hago yo, lo va a destruir la máquina. Entonces, tenemos que acelerar los procesos. Bueno, y obviamente también se hace una evaluación. Tampoco vamos a hacer achichincles del ingeniero. Si vemos que es un contexto rimbombante, pues evidentemente se mete el proyecto, y se hacen los estudios como deben de ser. Pero se podrán imaginar la complejidad que tiene que ver con el número personal y sobre todo, hoy en nuestros días todo es dinero. Que por cierto, no sé cuánto me van a pagar por esta plática, pero ese es tema aparte. Todo es dinero. Entonces, si tú me dices un mes más, para mí implica 18 trabajadores, material, en fin, ¿no? Y no siempre se tiene, y a mí me encantaría fechar estos materiales, pero pues el fechamiento, si lo mandas a la universidad de no sé qué, si bien te vas a hacer un convenio con la UNAM, en fin, hay que estarle buscando para obtener más información. Así como vieron esta excavación grandota, hay microexcavación. En este caso esta olla ya estaba rota, digamos, y a la hora que se
pone así, ¡plac!, se cae ese fragmento de la pancita de la olla y nos permite ver el depósito de hueso cremado y una cuentita de piedra verde, el famoso chalchihuite, que ya multimencionado, que las crónicas que cuando le ponían un chalchihuite en la boca, etcétera y demás. Y hay una descripción interesante, por cierto, respecto a la cremación, ¿no?, que hace Sahagún, y que efectivamente había un acomodo por parte de los sacerdotes de los cuerpos y que no cualquiera se cremaba, era gente de alta jerarquía, en fin. Pero vean digamos que los parámetros de excavación, desde el sitio hasta el pocito, hasta la ollita, ¿no? Entonces, son diferentes, categorías, por así decirlo. Los análisis de materiales, pues su nombre lo dice, obvio, primero hay que lavarlos, ¿verdad? La mayoría vienen llenos de tierra, y ojo, cuando se puedan lavar, pues si trae un estucado con policromía, pues no le vas a meter ahí el cepillo, ¿no? En fin, en términos generales, lo que tenemos aquí como pedacería, los famosos tepalcates, cacharros, cerámica, como le gusten llamar, pues se lava y eso nos permite ver las características propias de cada material y hacer diferenciación de estos, ¿no? Y se generan lo que conocemos como los tipos cerámicos. Entonces, dentro de varios tipos, estos por ejemplo son soportes con forma de pie humano, las paredes de los cajetes, el tipo de soporte, todo eso nos habla de los rasgos de qué se hicieron y en qué momento, y si se puede fechar, pues ya sabemos. Por eso muchas veces cuando se enteran los vecinos, amigos, que tú eres arqueólogo, oye, ¿de cuándo es esto? Y pues te dan el cachito y dices, este es Azteca 3, es por ahí de 1350 hasta 1521, dijo, nada más de agarrarlo, lo adivino, pues no, evidentemente es a través de sus análisis, la tipología cerámica, que ya está documentada, y entonces lo que hacemos es un análisis comparativo, ¿no? Tampoco es que seamos magos. Y no solo los tepalcates, sino evidentemente las piezas completas, que aquí vemos lo que definiríamos como un complejo, que es diferentes tipos cerámicos, pero que estuvieron conviviendo en la misma área y en el mismo rango cronológico, es decir, son de las mismas fechas. Pero algunos pueden ver que son polícromos, otros bícromos, etcétera y demás. Ahora, ya se sacó de la tierra, ya lo tenemos, hay que hacer toda una ficha dentro de la talacha, permítanme el término, del arqueólogo, es su cédula descriptiva para el centro de trabajo, llámese como se llame, centro INA, dirección de salvamento, como sea. Hay que hacer esta descripción, que es una cuestión totalmente técnica, ¿no?, pero que nos dice, y la foto y todo. No solo de vasijas, sino también en este caso de objetos. Este es un silbatito con forma de changuito. Entonces ahí medidas, todo. Y se entregan estos al centro de trabajo, si es que tiene un depósito donde guardarlos. La mayoría de ellos obviamente lo tienen, centros regionales, centros INA. La dirección de salvamento tiene su propio área de catalogación y para obtener no solo las piezas completas, sino los muestrarios. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Finalmente hacemos el informe final, que prácticamente repite los pasos, pero ya con los resultados de análisis y de excavación y todo esto. Y finalmente, la difusión. Exposiciones, carteles, clases, visitas guiadas e evidentemente museos. El chiste es hacer, registramos, conferencias, esta plática, en fin. Seguimos con la cuestión de la ley federal, que es la que le da, digamos, un sustento jurídico a todo esto. Para la inscripción de estos objetos, ahí pueden ver ustedes que pues es como los famosos cuadros sinópticos. Nos interesa lo naranjita que dice materiales muebles, inmuebles, declaratorias y finalmente comerciantes de monumentos históricos, que es todo un tema jurídico, pero ahorita nos interesan muebles, que han dicho de otra manera, pues su nombre, gracias. Nos interesa, pues ahora sí que lo que se puede mover, ¿no? Los inmuebles, generalmente la cuestión arquitectónica, y como todavía de los muebles arqueológicos tenemos piezas, restos humanos, restos arqueobotánicos y restos arqueofaunísticos, en fin, toda hay una taxonomía. Esta pésima foto son fichas de registro para lo que es los inmuebles, un sitio arqueológico que no se conocía, vas caminando, haces tu registro, tienes que llenar todos esos campos, ¿no?
Entonces, sí tiene material en superficie, cuánto mide, hacer otras cédulas, incluso hasta un croquis, presentar fotografías, explicaciones, esto es una ficha técnica previa, no estoy hablando de un estudio, estoy hablando de lo que viste en esa visita de volada. Ahorita no nos interesa porque obviamente no nos vamos a traer la pirámide de Chichén Itzá a un museo, pero sí las piezas muebles. Entonces aquí tenemos registro público, inscripción de monumentos muebles en el SUNSA. Ahorita explico qué es eso del SUNSA. Tenemos categorías, están los arqueológicos, ya lo dije, piezas, restos humanos, arqueobotánicos y arqueofaunísticos, los históricos también, que ya incluye documentos, fotografías y todo el listado que ustedes pueden ver, e incluso los paleontológicos, que son los famosos restos fósiles. Dentro de estos procedimientos para registrar e inventariar, primero que nada tiene que haber una liberación del investigador que la tiene. O sea, yo ya tengo mis piezas, pero yo les voy a hacer estudios arqueométricos, o los voy a meter a difracción, o diferentes estudios. Yo no te las voy a entregar, llámese INA, ¿no? Que es en este caso la sección de inventarios. Hasta que yo termine de estudiarla, yo te la entrego. Los hace como un dueño, ¿no? De la pieza. Obvio que no se confunda esto, nunca somos dueños, es del patrimonio, por eso la palabra es de toda la nación, pero hasta que el investigador o investigadora terminen de hacer los estudios que ellos consideren pertinentes, entonces, ¿sabes qué? Ya tengo mis publicaciones, todo, adelante, te hago entrega. Ya que tenemos eso, pueden ser de fragmentos, como vimos los tepalcatitos, todo, que no vamos a acumular todo, porque entonces no cabríamos ya en ningún, si de por sí no cabemos, pues no, se hace un pequeño muestrario. Entonces, si tienes 200 y 10 son rojos y 15 amarillos y 8 verdes, pues agarras 2 de cada uno y ese es tu muestrario representativo de esa cerámica. Entonces, lo que estamos viendo. Y lo que nos interesa también, porque es lo que más llama la atención, que son las piezas completas, que esas van directo a lo que es catálogo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué dicen, por qué esta sí y esta no te la llevaste al museo? ¿Cuáles son tus criterios? En términos generales tiene que estar por lo menos con el 70% de su totalidad de la pieza, llámese plato, figurilla, jarra, lo que ustedes gusten, el 70%. Entonces, si yo tengo una jarra o una olla y tengo el asa, pues yo no la voy a inventariar porque pues es un asa de olla, pero nada más. Y al revés, si tengo la olla pero le falta el asa, pero sin problemas, hay que inventariarla. Por eso pongo ejemplos de algunos de ellos, algún pectoral de concha, en fin, de piedra, etc. Hay ocasiones en que aunque no tenga el 70%, por su relevancia a nivel iconográfico, vale la pena hacerlo. Entonces, si tenemos un fragmento de Tepalcate donde se ve que pintaron una deidad o que tiene una carga simbólica importante o que no hay de esos materiales, desde luego que se guarda, ese sería otro. Pero como que en términos generales tendría que contar con ese 70%. Más letritas. Pero Sistema Institucional de Control de Colecciones, conocido como SIC, y por el otro lado lo que habíamos visto como SURMSA, que es Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas Históricas. De alguna manera ambas son INA, ahora sí que todos somos INA, pero ambas es un control y en términos muy populares será el acta de nacimiento de cada una de las piezas que registramos y que encontramos debajo de la tierra. ¿Sí? Cada una con sus características, pero finalmente es una ficha técnica. Cuánto mide, qué es, cómo es, muéstrame las fotos con escala, todo. Y a veces, bueno, no a veces, siempre, pueden ser una pieza unitaria, como podemos el chalchihuite, aquel que les mencioné. Un lote puede ser compuesto de 2 o más, o un conjunto, como podemos ver todo esto. Eso va a depender del contexto arqueológico. No es de que todas las verdes échame las... No. ¿Cómo fueron registradas? Pues era un collar, bueno, entra como un conjunto, ¿no? Como un sartal de cuentas, aunque ya no tengamos el hilo que cuando la persona estaba viva traía su collar, ya no... Entonces, cuando lo excavas, las cuentas están disgregadas, por ejemplo, ya no están necesariamente in situ, pero sabes que estaba ahí. En ocasiones, y más ahora con la tecnología,
si logras determinar prácticamente cómo están los restos, tal como en ocasiones lo depositaron. Pero en términos generales son estos tres conjuntos que podemos hacer. Esta es una captura de pantalla de ese sistema, porque es por línea y es con una clave especial por cada centro de trabajo y todo, para hacer ese registro. Esto es burocrático, me queda claro, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque le da, digamos, un lugar, no en México, en el mundo, a cada una de estas piezas. Deben de ustedes saber, y no me quiero adelantar, cuando una colección, una pieza, sale de este museo, y sobre todo a nivel internacional, la única manera de darle nombre y apellido es este registro y su número de inventario, que muchas veces, muy probablemente ustedes ya las vieron cuando van al museo y pues, está en la jarrita y tiene unos numeritos. Y saca eso, pues quién sabe. En algún momento, ahorita ya, y siempre está cuidado de que no sea visible y de que no afecte a la pieza. O sea, si es una escultura, pues no se la vas a poner en el ojo, se la pones en el piecito, donde museográficamente ni se va a ver, pero está inventariado. Ese numerito, pues evidentemente tiene un control a nivel nacional, ya lo dije, para el patrimonio de nuestro país. Y ese numerito es lo que le da presencia en otros países. Entonces, si va a una colección, que por cierto está por irse una a China, otra a Tokio, otra a París, en fin, cuando se van estos, se manejan por esos números de inventario. Y el seguro de las piezas va avalado con ese número de inventario, ¿no? Para evitar el cafecito, no, es que era más grande, a ver, este es este número y tenemos todo un registro y una ficha técnica concreta de esa pieza. No hay otra igual, pues. Bueno, entonces, esto es lo que se ve. Ahí omití el avalúo, porque también hay un avalúo precisamente para el seguro. Bueno, ¿cuáles son los almacenamientos? Pues como que queda relativamente claro para todos. Ahí obviamente no podía faltar donde estamos metidos ahorita, el Museo del Templo Mayor, tenemos el caso del Regional de Puebla y muchos más que ustedes conocen. En salas de exposición, ¿no? Como podemos ver, algunas en vitrinas que conocemos popularmente como vitrinas o capelos, y otras exentas, es decir, que están ahí como a la intemperie, casi las puedes agarrar, ¿no? Pero finalmente son los grandes depósitos de donde van a parar algunas de estas piezas, no todas. También por temas de protocolo no nos permiten poner así como que todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar, evidentemente hay muebles especiales, algunas gavetas, como la puse donde está el oficial hincado, por cierto, se sellan estas gavetas dependiendo de los contenidos, algunos son de materiales orgánicos. Recuerden que no es nada más el tepalcate y el hueso y la piedra, madera, concha, textiles, muchos objetos que evidentemente requieren de condiciones específicas, que no les dé la luz, que no haya control de humedad, etcétera, etcétera. También en cajas, como pueden ver, se pueden, sobre todo para viaje. ¿Cuándo se hacen estos movimientos? Entonces, ya vimos desde que excavan, ya vimos cuando las liberan y me las entregan, a mí, al departamento. ¿Y ahí se quedan eternamente? No necesariamente. ¿Cuándo se mueven? Primer foto izquierda, pues al taller de restauración, obviamente con las restauradoras, ya sea para dar un proceso, hay una intervención que requiera la pieza, o para hacer dictámenes cuando las piezas van a salir del museo. Entonces, si yo te la voy a prestar a ti, Museo de Antropología, te hago un dictamen técnico de cómo te estoy entregando la pieza, para que luego entonces me la regreses tal como está. Y ese dictamen va con inscripción y con fotografías. Entonces, si yo te la di aquí con este faltante y se ve en la foto, cuando me la devuelvas tiene que estar este. Pero si hay otro, bueno, ese es otro tema, ¿eh? O sea, hay un acta de hechos y bueno, se hace todo un proceso para ver quién va a pagar por eso. Y si tiene remedio y cuánto y quién la va a restaurar, en fin, un proceso que hasta ahorita no me ha tocado y espero que así sigamos. ¿A qué otro lugar pueden ir las piezas? Pues al taller, pero en este caso de museografía, ya sea para que se van a exponer aquí o se van a montar en algún lado otra vez, o se van a ir a otro país y ese país llegó al acuerdo de que ellos no hacen soportes, que ya los mandemos de aquí, pues se
ponen las piezas al taller de museografía, pues precisamente para que vean si le ponen una base circular o puras patitas o en fin. Ahora sí que especialistas en museografía saben cuál es lo ideal para esa pieza y lo más importante en todos estos procesos es que la pieza no sufra ningún deterioro, ¿no? ¿En qué otro momento? Bueno, pues cuando hay montaje, precisamente se los comparto, fue el más reciente, que es la que tenemos aquí a espalda, la Coyolxauhqui. Estos son fotos de ese montaje. En otro momento, para toma fotográfica, seguramente les tocó ver, se ha hecho mucho difusión sobre las famosas piezas repatriadas, que nuestro presidente López Obrador y Marcelo Ebrard y toda esta cuestión, entonces le dan un tinte político, de decir, estamos haciendo lo correcto, estamos recuperando patrimonio que se había robado no sé quién y lo estamos recuperando, lo cual es cierto, ahí está. Pero pues no se queda ahí, obviamente entra la tele, entran los medios, y se hace el escándalo, y entonces preséntale las piezas para que el equipo, ¿no?, de divulgación del INAH pues haga la nota informativa. Entonces para eso también se mueven las piezas. Aquí mismo es este auditorio, miren, en algún momento que se hizo una conferencia aquí, simbólicamente le entregaron un atado de cañas a la doctora Linda Manzanilla y ahí estamos en el proceso de montaje. Intervienen muchas personas, evidentemente gente de resguardo. Ahí no se ven, hay otras donde sí se ve. Pues aquí está el oficial. No hay un solo movimiento, ni tantito de espérame, es que me mandaba del baile, nada. Todas las piezas tienen que ir con un oficial, con el jefe de resguardo, con la curadora, con una restauradora y con personal museográfico que son los que las mueven además. Entonces, ojos, digamos que nos sobran. O sea, no hay de que yo ahorita vengo, déjale, llevo la sala, no. Va todo un séquito ahí de personas, por eso vemos ahí acumulaciones donde, bueno, luego hasta nos estorbamos, ¿verdad? Pero para la protección, seguridad, etcétera, y demás de cada una de las piezas. Ahí está la mañanera, miren, de lo repatriado. Ahí está, todavía no llega el mero bueno, pero ya estamos montando aquí las piezas. Nuestro jefe de seguridad de aquí del Museo Omar, y obviamente ya ni hablo de los jefes de seguridad de allá porque nos revisaron hasta el pañal. Bueno, y finalmente estos movimientos, pues fue aquí, ahora sí que nos quedó cruzando la calle, pero no todos están cruzando la calle. Aquí nos estamos preparando para salidas a otras sedes. Los museos que ustedes gusten, en la ciudad que ustedes gusten, a nivel nacional, pero internacional también. Se hacen los famosos listados, este es un caserito pues, ¿no? Pero es un listado que trae el famoso número de inventario, el folio real, todo esto que ya platiqué, precisamente para que haya un control de pieza. Entonces dice el museo, en este caso muy concreto de Monterrey, oye, me interesa, bueno, aquí es del Templo Amel para montar la Coyolxauhqui, de nuestro propio acervo, de sala 4, estaba la Mayagüe y sus cuentas. Ahí están en el proceso de desmontaje. Cada cuentita eran más de 3,000 en su cajita sin que se rocen, sin que se choquen, etcétera y demás. Y de ahí, vámonos, aquí va Mayagüel, esta misma que están viendo, aquí va. Aquí está mi compañero Hugo y personal de seguridad, en fin, al elevador en este caso que aguanta para bajarla a la bodega de resguardo. Dicen, bueno, esta se va a montar, sí, y hay otras piezas que van a salir. En este caso, el curador era el doctor Emiliano Melgar, que es especialista en lapidaria aquí, y está haciendo la revisión de cada uno de los objetos de acuerdo a su guión museográfico. Dice, yo necesito esto para explicar de acuerdo a lo que yo quiero que la gente conozca en mi exposición. Se hace el embalaje de las piezas. Esto que ven pues son esponjas, está el Tyvek, y cada una de las piedritas, aquí ven las esculturas, miren. Y a veces van en cajas de foam y estas al interior o a veces van directo con un recubrimiento de tafón, en fin, esto de las piezas precisamente para darles pues esa protección, porque estas van a salir. No siempre, no nos vayamos con la idea falsa, esto es rarísimo, porque además este es rentado, y no nosotros, renta la empresa de Córdoba Plaza, y entonces ya traen estas herramientas maravillosas y todo, y se hace mucho más ágil los procesos. Cuando no, pues a pujar, ¿no? O sea, súbele, jálale, en fin, ¿no? Porque además, pues suena como muy fácil, pues sí se la van a llevar, pero
literalmente nos estamos jugando el puesto y deja del puesto. Puedes ir hasta la cárcel por algún descuido de los protocolos que tenemos que seguir. Ya no se diga la cuestión de algún siniestro, una cosa peor, algún robo, algo bueno, ¿no? Ahí está, subiendo precisamente a los camiones de esta empresa. No solo termina nuestra salida, esto es aquí en Guatemala, aquí a espaldas mía, ahí está el camioncito, nosotros estamos cargando allá con todo el personal de seguridad del museo y las personas que ya les platiqué. Si hubiese, a veces viene el comisario, ¿no? En este caso se pidió una mascarita con incrustaciones de turquesa de Puebla, vino el comisario para ver cómo están tratando su pieza y que todo obedezca a los protocolos adecuados. Aunque se iba a ir en nuestro camioncito, viene a echar uno. Aparte del personal que obviamente en la foto no se ve, pues tenemos el apoyo a veces de guardias particulares, a veces de federales. En este caso pueden ver la Guardia Nacional, que pues luego es muy aparatoso, ¿no? Llevas una cajita y van 2 camionetas con cuates armados, se siente feo, pero pues son los protocolos. Esto es aquí en el centro, pero esto ya es en plena, ahí se ve las autopistas y todo, porque además es toda ahora sí que una travesía, no es de que te vaya la policía siguiendo y te va resguardando, no, a veces dicen, hasta aquí llega mi jurisdicción, yo ya no puedo pasar para allá. Entonces vamos a esperar a que venga la otra guardia, que es de aquí para allá, y entonces hay veces que llegas y ahí está, pero hay veces que son 2 horas y no llega la Guardia Nacional, y estamos ahí parados, con la colección en el camión, ¿no? Pero bueno, en términos concretos, pues ahí vamos custodiados hasta nuestro lugar de programado, ¿no? En este caso vemos parte, por cierto, de las gavetas de resguardo, pero este es del museo de Monterrey, ¿no? Uno de los museos de Monterrey. Y ahí se quedan las cajas, por protocolo tienen que estar 24 horas en lo que se aclimatan, en lo que digamos que se ambientan. Tú no puedes llegar y sacarla y rápido, no. Entonces, todo esto tiene una planeación fuerte, por eso ahorita les comenté de una exposición que se va a ir a París en 2026 y desde ahorita ya estamos preparando todo esto, ¿no? Pues con mucho tiempo de antelación, no es de tráete las ollas María, porque si no entonces pues evidentemente incrementar los riesgos. Entonces, lejos de entrar en obviedades, ahí se quedan 24 horas, ya está la apertura, ahí ven las cajas de foam board, dentro de cada foam board pues están las piezas que están viendo aquí. Y aquí están los famosos dictámenes que les platiqué, elaborados por personal de restauración. Ellos son los que dicen en qué estado y qué condiciones son las piezas. Todos ellos son personal del museo de allá, que dicen, a ver, vamos a revisar juntos, esto sí, ok, y se firma el acta de así la estoy recibiendo. Bueno, ahí están con un acercamiento de estos dictámenes, con la pieza ahí en un godetito, en un frasquito, pues ahí estaba cubierta y aquí está el dictamen. Entonces hay que comparar aquí lo que está señalando el restaurador y ver que tenga exactamente lo mismo y que no varíe. No nos podemos mover ahí, aquí está nuestra comisaria Judith, Judith Alba, de aquí de Templo Mayor, pues estamos supervisando justamente el montaje, pieza por pieza, de la exposición en Monterrey y de cualquier otra. Aquí vean el personal, estos son pocos, faltan los de seguridad, y te enfrentas al equipo de aquel, no enfrentas, colaboras con el equipo de aquel museo. Entonces también viene su curador, viene su resguardo, vienen sus jefes de seguridad, toda una cantidad, su museógrafo, porque tú dices, yo aquí le pongo una luz roja porque se ve más padre, pero el museógrafo de allá dice, no, yo le voy a poner una azul. Pues ahí no nos podemos meter, es la propuesta de cada quien. Pero lo que sí, que si la luz azul le afecta a mi pieza, no te permito, ¿no? O sea, todo esto lo primero es la pieza, ¿no? Independientemente de todo el personal y toda la infraestructura que a veces se tiene y a veces no, lo más importante es la pieza. Y no nos vamos de ahí hasta que está la vitrina perfectamente sellada, con todas las piezas allá adentro. Ya nada, no hay de que, se me olvidó ponerle la cédula. Ya no hay vuelta, porque si se llega a violentar una de estas vitrinas, casi es un delito federal. Entonces no pueden hacer ningún movimiento, al menos que esté el comisario, en este caso nosotros que llevamos las piezas. Entonces yo me regreso a México y si ahorita, oye, fíjate que se me cayó un foquito de estos y movió la pieza, no pueden mover nada
hasta que vaya un comisario de acá y certifique que todo esté, y entonces verificar qué daños hubo a la pieza, etcétera y demás, ¿no? Entonces ahora sí que es detrás del telón, porque evidentemente llegamos a las exposiciones y, ay, mira qué padre, mira qué bonito, ahí está, me sirvió para mi tesis, vaya usted a saber, ¿no? Pero no nos imaginamos todos los procesos que hay, ¿no?, detrás de esto. Y yo exageré porque me fui hasta el pueblo de Metamérica, pero ya estamos en concreto a lo que realmente hacemos acá. Finalmente, no solo llevamos materiales arqueológicos, digamos, como dicen, originales. A veces pueden llegar a ir réplicas o lo que conocemos nosotros como elementos museográficos. En este caso, los muñequitos que andan por aquí de fieltro, que este es el autor, no me acuerdo del muchacho el nombre, pero bueno, también hizo un montaje de un espacio lúdico, obviamente para la atracción de los chavalines, ¿no?, allá en Monterrey, en fin. Y también nosotros no lo montamos, pero llevamos estos materiales, y también no es minimizar, también son importantes, pero evidentemente esto es actividad segunda a que me inviten y ya está cerrada. Ahí yo ya resguardé mis piezas, y esas actas que se firman, yo ya le pasé la responsabilidad absoluta a ellos. Cualquier cosa que pase en el inter de su exposición, el museo tiene que responder bajo firma, ¿no? Entonces es una cuestión jurídica legal. Aquí nuevamente nuestra curadora Judith, con todo, parte del personal de ese museo de Monterrey, todavía se dio el lujo, y eso no es protocolo, eso es de colegas de los buenos, todavía se dio el lujo de dar un recorrido por toda la exposición para que museógrafos, jefes de todo el personal entienda de qué se trata, qué significan esas piedras, para qué sirven, no vinieron, Entonces les da una visita guiada de la exposición, y entonces ya les cambia. Pues, es que yo la veía así piedra, pues, pero ya me explicaste, y bueno, ya hay una labor de docencia, digamos, ¿no?, de manera muy grata. Y si todo sale bien, pues ya están listos para la inauguración, y en ocasiones, no digo que en todas, pues es momento de ponerse el tacuche y ir a la inauguración y disfrutar la exposición, ¿no? Entonces, con esto yo termino. Por cierto, es mi equipo que trabaja ahí en bodega de resguardo, nuestro compañero Ángel Hugo Torres Calderón, Ligna Neri Colín y un servidor. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada, excelente exposición. Me hiciste regresar 10 años en el tiempo. Hace 10 años, 12 años yo era el curador de ese museo. Es una chambota lo que hacemos en esas ocasiones. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con la serie de preguntas. ¿Quién dice yo? A ver, doña Estela, luego pasamos con los pedacitos de cerámica y eso que ya no fueron seleccionados, ¿se guardan en cajas o dónde se guardan? Ya tocaron las muestras, ¿no? Hay tiraderos, digamos, oficiales que controla el Instituto de Antropología, donde podemos llevar toda la pedacería previa análisis de cada uno de ellos. Entonces luego vemos en los informes, en este proyecto contabilizamos un total de 152,000 tepalcats, que tienen que ir marcados. Los tuviste que tener en la mano, marcar proyecto Juárez 27, Colonia Centro, y en tu informe del Consejo de Arqueología tienes que presentar, no voy a decir que 150,000 fotos, no, pero sí el conjunto y tus gráficas de análisis, todo, pero además me queda claro que es una cuestión ética del investigador, ¿no? O sea, si tú dices, híjole, me quedan 2 meses, me faltan 3 costales, pues échame uno y los demás, ya es una cuestión ética. Pero hay depósitos específicos que controla la INAH, donde todos los proyectos van y tiran ahí el material analizado, ya cuando tienen una muestra. Nada de qué. Y en ocasiones, por cierto, también se llega a acuerdos con la constructora, porque ya no tenemos espacio. O sea, ahora sí que hasta esos tiraderos ya se están llenando, entonces en lo que generaban otro, que ahorita está nuevo, digamos, en lo que se generaba, se llegaba a acuerdos con los predios. Entonces, oye, ya vas a construir en tus muros de cimentación, ahí entierro
con toda una cédula, la miga, en fin, para que, así como una caja del tiempo, por si en el año 4000 llega un arqueólogo que excava ahí, pues sepa que ese material ya está. En caja o en costales, porque pues caja, si es de, o sea, tendría que ser así como caja fuerte, y aún así, pues en algún momento va a tronar, pero no en costales, ¿no? Lo peor que pueda pasar es que se disgregue el costal, pero la cerámica va a quedar ahí el cerrito de palcates. Pero sí llega a haber acuerdos con el propietario y se llegan a enterrar ahí, pero no es lo general. Entonces, por ejemplo, en el caso de salvamento, lo concentran aquí en la calle de Alhóndiga, y ya cuando se juntó, ya piden un camión, meten todo en el camión y ya lo trasladan al tiradero oficial, digamos, de Lima. Sí. Buenos días. Sí. En alguna ocasión fuimos a unas ruinas y nos enteramos que ahí excavaban, fotografiaban, registraban y volvían a tapar esa parte. Me imagino que en esas ocasiones, si se encuentra algo, lo sacan, digamos, de piezas o lo que sea para el registro de ustedes. Pero también el registro de eso que descubrieron y taparon, ¿se controla de la misma manera con el mismo protocolo que nos mencionaste hace rato? Sí, de hecho, ahora sí que por eso está esta superestructura conocida como Consejo de Arqueología, que es esa función, pues, no solo en términos jurídicos, sino académicos también. Se llega a valorar ahora sí que cada pozo de excavación tiene sus características, pues, específicas, no es novedad. Entonces sí ha habido ocasiones en que, no sé, se encuentra algún, como le llaman popular, un pergamino, pero la tecnología, digamos, no es la adecuada ahorita para tratar de abrir, ¿no? Entonces, mejor déjalo. En el futuro seguramente se va a desarrollar alguna tecnología ¿no? Entonces también hay una idea de no agotar los sitios arqueológicos, incluso arquitectónicos, lo que sea. No tienes, si tú encuentras una caja de ofrenda, no necesariamente le da a ver dónde está el oro, ¿verdad? Casi. Tenemos que valorar y tener una mesura, porque evidentemente, y nuestra propia historia como antropólogos nos la ha enseñado, ¿no? Que sácalo, a ver, ponlo ahí, y ahora que hay estos rayos de espectrometría y foto 3D, entonces, híjole, para muestra, Tlaltecutli. Si bien la plástica o la escultura de Templo Mayor, nada más, en su momento se sacó y después a mí se me hace como que le queda un pedacito de rojo y acaso, pues a mí se me hace, y la repintaron, bueno, no la pieza, sino hicieron construcciones más de hipótesis. Ahorita el Tlaltecutli tiene los colores originales. ¿Por qué? Porque la tecnología permitió, no solo de arqueología, sino en términos de restauración, permitió hacer consolidación in situ. O sea, no le destapes más, vamos a consolidar y Les llevó más de 6 meses estar controlando este tipo de cosas. En total, desde que se encuentra hasta que se libera, fueron 5 años. Sí, no, hablo de la consolidación esta sí, o sea, son procesos muy largos. Pero sí, para contestar concreto a la pregunta, sí se tiene que hacer el mismo análisis, el mismo registro, todo lo más que puedas. Le llamamos acá entre los colegas una excavación arqueológica de cirujano, ¿no? O sea, ya viste que el sitio mide 3 kilómetros cuadrados, por decir algo. ¿Cuántos pozos de 2x2 puedes hacer? N cantidad. Pero tienes a 2 personas contratadas por 2 meses y tú solo, ahí trepado en la sierra. ¿Dónde vas a excavar? Entonces dices, ¿para qué le pego al centro de las escalinatas? A ver si ni tiempo me va a dar. ¿Qué estoy buscando yo? Una secuencia estratigráfica del sitio y llevarme una muestra de los materiales para ver la evolución, como vimos con Linda Manzanilla, de los cambios, o estoy buscando el tesoro, ¿no? Entonces, todo esto tiene que haber como una evaluación para saber qué vas a sacar en un momento dado. O sea, sí se puede llegar a ser mucho más complejo, pero también tiene que haber una mesura y ser muy realistas, porque pues ya no puedes hacer pues esos megaproyectos que se hacían antes,
Y a la vez también, insisto, hay sitios como Teotihuacán al mismo tiempo que tienen un presupuesto fijo y está muy controlado todo esto. Pero en esto de los salvamentos y rescates, como lo pueden ver, me voy a comer, cuando regrese ya no debe estar el cráneo, pues si no me lo echo. Entonces ahí esa pregunta sería, ¿lo sacan? Pues desde luego que sí, porque si no viene la mano de chango atrás de mí. Entonces sería como muy específico cada uno de los casos. Espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí, gracias. ¿Y más? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Vivo muy cerca de Jaltocán, ahora muy cerca del aeropuerto del AIFA, y desde que yo llegué a vivir ahí, hace 40 y tantos años, he sabido que hay muchísimos restos arqueológicos en esa área de Jaltocán. Inclusive soy maestra y en la escuela donde trabajaba, los niños me llevaban como regalo piezas pequeñitas. Y hay un museo de sitio muy rudimentario. Ahora que construyeron el AIFA, la escuela se desalojó y construyeron una nueva y la escuela sigue en el mismo estado. Se dice, se rumorea que porque hay muchos restos arqueológicos bajo los cimientos. A mí me gustaría saber a qué se debe que hay muchos lugares ciegos, yo les llamo así, pero lugares donde se sabe que existen muchos restos arqueológicos y no se trabaja en su recuperación. ¿A qué se debe? Bueno, principalmente, como ustedes lo pudieron ver, hay tres maneras. Entonces, la que trabaja con presupuesto federal, ya lo dije, principalmente a sitios. También puede decir, sabes que quiero estudiar de Xaltocan y propongo un proyecto al Consejo de Arqueología bajo tales características y voy a estudiar esa área. Puede ser que te faciliten algo de presupuesto o una beca del CONACYT y de ahí tú hagas tus estudios. Con previa autorización del Consejo de Arqueología. Ojo, aunque somos arqueólogos no podemos decir yo sé cómo hacer y Scott no. Si no tengo permiso del Consejo de Arqueología, es decir, el órgano jurídico académico que nos regula a todos a nivel nacional, yo hasta la cárcel voy con todo y mi licencia, ¿verdad? Pero bueno, porque hay estos vacíos. El tener un proyecto arqueológico cuesta dinero y se requiere gente. Y como ustedes lo pueden ver, porque estamos en un recinto de uno de esos proyectos arqueológicos, si empieza a dimensionarse y encuentras más y más y más y más, al rato vas a tener que quitar hasta su casa donde usted vive, porque allá abajo también hay cosas que nos interesan a los mexicanos. ¿Y quién va a conservar eso? Un proyecto de restauración para restaurar una vasijita de estas, dependiendo de las características, si traen incrustaciones de turquesa, vaya usted a saber, puede irse a varios miles de pesos. Una. Ahora usted excava y encuentra una ofrenda de 450 vasijas, multiplíquelo. Entonces, no, aun cuando sabemos que hay, pues esa es una de las causas. La otra es, y bien lo dijo, se supone que abajo de los cimientos hay, y luego nos vamos enganchados con esa situación, porque sí, efectivamente, enfrente que es terreno más o menos baldío, ahí encontraron. Pues sí, pero resulta que cuando hicieron su casa o la escuela, pues hicieron cajones de relleno y vaciaron todo. Entonces, acabaron con todo. Y de ahí vienen tantas historias que todos tenemos, que don fulanito, y cuando hicieron la Volkswagen, y entonces encontraron ahí, y las tiene ahí en la cocina, ¿sí o no? Pero cuando llega el arqueólogo y hace sus pozos, pues ya no encuentra nada. Y luego es como chiste entrar en la actualidad. Dicen, ya el arqueólogo en lugar de llegar a excavar al sitio, ya mejor visita la casa de los habitantes de ahí porque hay más piezas en las casas que en el sitio, ¿no? Entonces son varios factores que tendríamos que atender e insisto, no siempre, ese es como un cliché. En México es tan rico en su cultura arqueológica que donde excaves se encuentra, no es cierto. Hay lugares vacíos porque pues no sé,
No llegó la gente hasta allá, no excavaron ahí. O hay otro meme, ¿verdad?, donde está una foto de perfil, está la superficie y está el arqueólogo parado y hizo dos pozos, uno aquí y otro acá, y están vacíos. Y como radiografía, aquí está todos los entierros y las básicas, no le atinó. Entonces, pero eso es como dicen, tampoco hay una bolita mágica donde yo diga, aquí excava, ahí va a estar. Pues no. Y clásico también, y este no es meme, esto es casi una realidad. Temporada 3, ya te acabaste el presupuesto, ya es tu última semana de excavación, no encontraste nada de gran relevancia, y en tu última semana, caja de ofrenda, 3 entierros, todo, dices, no, pues ya no tienes ni dinero ni tiempo de hacerlo. Entonces, pues ahí lo dejas, ¿no? Y es un clásico que al final, digo, es como la rosca de Reyes, ¿no? Cuando volteas ya está ahí la cabecita asomándose, pero ya no hay tiempo. Entonces tendrías que avisar al consejo y decir, oye, mira, no voy a sacar, hablando de la pregunta del señor, no voy a sacar nada porque me queda una semana, pero sí me di cuenta que hay tal. Y sumémosle ya por último las tecnologías modernas, el famoso LIDAR, que es lo que se está usando actualmente, sobre todo en áreas de área maya, en todos lados, pero ha dado grandes resultados por lo espeso que es la vegetación de la selva. Pero este radar lo que hace es como tomar una radiografía y toda la maleza, todo lo que es vegetación y todo lo elimina. Entonces, cosas que antes había fotografía aérea, hay fotosatelital, pero pues si están las palmeras así no te dejan ver dónde está la botella de agua. Esta tecnología lo que hace es quitar toda la maleza y te permite ver los objetos duros, es decir, donde hay arquitectura. Entonces, de tu sitio, llámese Tikal, donde está la pirámide, ay, qué bonito, con esta tecnología se ha visto que los sitios tenían unas dimensiones que nunca pensamos y que aunque digamos que ya recorrimos, hay muchas áreas casi donde no ha pasado el hombre, al menos no con estos ojos de análisis, de investigación, ¿no? Entonces, pues quedan esos huecos y yo por un lado lo festejo, porque pues ahora sí, pues, los arqueólogos del futuro, los avances, decía Manuel Gándara, ¿qué tal que en el año 3000 y pico hay un aparato tecnológico que logra captar y extraer los sonidos de las piedras? Y todos, pues si lo mismo pensábamos de las pruebas de estroncio para ver consanguinidad a partir de un molar, diría, está loco este que fumó, pues ya los tenemos, algún día. Entonces, si no se agotan los espacios donde sabemos, se presume, etc., por un lado también mejor. Ahora, la otra, ya para terminar, encuentro, registro, ¿y luego qué? ¿Lo abrimos al público? Pues hay que expropiar algunos terrenos, hay que comprar otros. ¿Cuánto vas a abrir? Hay que ponerle una malla ciclónica, pero se te van a meter, entonces hay que meterle unos muros. Tiene que haber un custodio. Y luego tiene que haber un restaurador porque pues se va a empezar a deteriorar, porque lo que estaba enterradito, pues ahora ya está la intemperie, le da el sol, le da la lluvia, granizo, Entonces son temáticas que se hace una bola de nieve que después ya nadie puede parar. Perdón, y aún con esta tecnología que mencionabas hace rato, el otro día estaba yo viendo un programa que sí encontraron que había estructuras, etcétera, llegaron al lugar, pero ya estaba saqueado. Sí, además tenemos esa problemática que pues ha dado lamentablemente tesis doctorales y publicaciones y etcétera y demás, ¿no? Los usos y malos usos de la arqueología y abusos, incluso por ahí una revista que se llama así, desusos y abusos de la arqueología, ¿no? Pues la filmación, por ejemplo, de esta película donde nace el Tintán, que la filmaron ahí en Cuicuilco, etcétera y demás, ¿no? Entonces, sí, y eso, el tema del saqueo, lamentable, pero, híjole, nada más para darnos así como una idea, pues, y el huachicol, o sea, es lo mismo, o sea, sabes que ahí va la tubería, pero ¿quién se mete ahí? Pues hasta que hace boom es cuando van los reporteros a saber que estaban ahí ordeñando la cosa, ¿no? Y nos pasa lo mismo en la arqueología. Tú pasas, yo voy a construir la carretera que pasa aquí, ¿no? Y tú vas sobre ese trayecto. Es muy complicado, si alguna vez han caminado en selva es complicado, bueno, en sierra, donde sea, es complicado. Pero a pesar de todo alcanzas a saber que aquí está la pirámide. Pues no puedes meterte ahí, porque puede ser terrenos ejidales,
Entonces, aunque tu alma de investigador digas, no, espérate, yo aunque sea una foto y le aviso al INE, pues cuando voltees ya tienes al cuate con su caballo y qué óvole. No, pues vas para atrás, ¿verdad? Y eso, cuando era romántico, el cuate con el caballo. No hablo del narco, que eso pues no tiene nada de gracia, o sea, de verdad hay lugares donde no puedes ya meterte. Y si te metes, quién sabe si salgas. Y digo, sí queremos a la arqueología, pero obviamente no llegamos a tanto. Esperemos que nunca suceda. Entonces, sí son la temática, como pueden ver, o sea, sí hay mucha información y mucho dato. Buenos días. Antes que nada, felicitarlo. Perdón, sí. Felicitarlo por la conferencia, por la ardua labor que está llevando a cabo, porque es bien padre llegar al museo y ya ver todo bien bonito, pero no sabemos todo lo que usted nos decía, todo el trabajazo que hay, inclusive bueno, ahorita pensaba en los siniestros que ustedes pueden llevar a cabo, porque cuando hay maquinaria que sube las piezas, cuando no, puede haber un siniestro, se puede romper la pieza, y en este caso, por ejemplo, las aseguradoras, ¿qué toman en cuenta para evaluar el pago? ¿Con cuánto? Por ejemplo, hay muchas zonas arqueológicas, muchas piezas aquí en nuestro país, ¿con qué cantidad, o sea, con qué aseguradoras finalmente los montos para pagar, que toman en cuenta para evaluar? Y también en cuestión, otra pregunta en relación al salvamento, por ejemplo, ahorita con todas las piezas, todo lo que se ha encontrado en la zona que va por el Tren Maya, todas esas piezas arqueológicas que tienen que actuar rápido y que si tienen el presupuesto suficiente ahorita, o sea, se les ha disminuido el presupuesto para todas esas investigaciones. Nada más, gracias. Bueno, también lo comenté y justamente ha sido y seguirá siendo un tema muy interesante respecto a los avalúos, porque si ustedes preguntamos a Mr. Google, así, ¿dónde hago mi licenciatura en avalúos? No existe. Si hay de obras de arte, pero del material arqueológico no hay una academia que te forme como evaluador. Sin embargo, en algún momento, bajo los criterios que tal vez ahorita podemos desconocer, hubo una cantidad sobre esa pieza y ya quedó en los archivos. Hablo en concreto de la colección del Templo Mayor. No sé, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, pero aquí hay una ficha técnica que ya vimos todo, y a partir de esos criterios que podrían ser las dimensiones, la materia prima, la relevancia, ¿sí? No es, puede haber una pieza de oro, pues no, pues sí vale una lana, y puede haber una pieza de barro y vale más la de barro. ¿Por qué? Porque es única en todo Mesoamérica. ¿Por qué? Porque es la única representación que tenemos de un pájaro chupamilto. Ah, bueno. Entonces, esa cuestión iconográfica, ya no el materia prima, es lo que le da el valor a la pieza. Sería uno de los criterios, que sea único, por ejemplo. La belleza, y finalmente no estamos solos, sino que a nivel internacional también hay como parámetros de avalúo, y cada quien. Entonces, en el caso de Japón, me pide esta pieza y dice, bueno, sí, yo esta pieza la tengo evaluada en $1,000,000. Dice Japón, estás loco, pues no te la lleves, ¿no? ¿Sí me explico? O dice Japón, sin problema, o sea, tengo el para eso y más. Es más, ¿cuánto vale la otra bonita? Y entonces hay una tasación, digamos. Pero los criterios, insisto, lo académico, no es lo mismo una pieza, aunque esté completa, que vino repatriada, que nadie sabe dónde la sacaron. Suponemos que es de aquí, pero nadie sabe exactamente en dónde. No es lo mismo eso que una excavación controlada, donde abriste la caja de ofrenda, está in situ, etcétera. Tiene la autenticidad de que la depositaron los mexicas. La otra, quién sabe. Aunque sabemos que es original, pero no sabemos su ubicación, entonces ya el valor ya no es lo mismo. Es otro factor para saber de dónde provienen las piezas. Y sí hay, y así podemos mencionar varios casos. No sé si haya contestado de alguna forma la pregunta, y gracias por las felicitaciones. ¿Han hecho aquí en el Templo Mayor uso de ese seguro que se utilizaba? No hasta, bueno,
recuerden, no así que me curen salud, acuérdense que yo tengo poco tiempo, pero que yo recuerde, en donde yo he estado, no, nunca. Y anteriormente, creo que sí me llegaron a comentar que se utilizó la cuestión del seguro. En muchas ocasiones se llega a chocar la pieza o algo, y entonces entra el seguro y dice, a ver cuánto está evaluado, ok. Lo más formal, tanto jurídica como académicamente, es, ¿sabes qué, Monterrey? No le hagas nada, me la llevo a Templo Mayor, que lo hagan mis restauradores, que yo son en los que confío, ¿no? Y te paso la cuenta. Entonces el seguro le dice, ¿sabes qué? Mira, yo restauración, hago alcohol, mi hisopo, mi suelta, te voy a comprar 100,000 pesos. Entonces la aseguradora dice, no hay problema, lo tengo cubierto, ¿no? Porque el seguro, es como los carros, ¿no? El seguro entró por daños, incendio, inundación, todo. Entonces yo te la cubro, el seguro paga, pero le cobra el deducible al Museo de Monterrey porque él fue el que la regó. Entonces aquí sí es cuestiones de culpas, y por eso los videos, y por eso las cámaras, y por eso seguridad, y por eso tantos ojos. Porque si no, yo te la entrego así, no, que, ay, que... A ver, hay un dictamen firmado, ahí están las cámaras. Entonces aquí se ve cuando tú vas y le pegaste, de ahí viene el golpe. ¿Sí me explico? Y entonces ya entra toda la cuestión jurídica y legal. Por eso las fotos, pues, pueden ver que literalmente guantes, y así parece que llevas así un pajarito en la mano, porque es delicadísimo y nadie tiene que estar. Son una serie de protocolos. Entonces siempre hay un jefe, por ejemplo, de museografía, entonces, porque no es de, jálale para allá, a ver, tú pasa, échale ahí para adelante. No. Habla una persona y da instrucciones antes. Tú te paras aquí, tú vas a hacer esto, y a la cuenta de ti. Hay toda una para evitar que, ay, se me resbaló. Y aún así somos humanos y sí ha habido pues, algunos accidentes, ¿no? Pero no hay de qué. Perdón. Creo que va, y ahorita vamos. Ayer salió una noticia de que 500 soldados estaban haciendo funciones de arqueología en el famoso Tren Maya. ¿Qué preparación tuvieron, si teniendo como antecedente todo esto que estamos viendo? Ya ayer dio el encargado del INA cantidades, y que ya van a abrir nuevas zonas y no sé qué tan. ¿Qué tan fidedignos son esos reportes que entregaron los supuestos arqueólogos? Porque no son arqueólogos. Tendré yo que ver bien la nota antes de decir algo ahí de bote pronto, ¿no? Porque como estaba haciendo la presentación. No. Apenas, bueno, no tenía mucho tiempo que dijeron que 500 soldados iban a desempeñar la función de arqueólogos. Y ya ayer dio algo así, cantidades, e hice de nuevo referencia a esos 500. No, porque finalmente no se tiene la preparación, obviamente. Y además, a nivel, por cierto, ahorita que lo menciona, es imposible a nivel jurídico, porque tienes que tener una licencia para excavar. Incluso puedes haber acabado la licenciatura y ser pasante, pero si no tienes licencia no puedes llevar a cabo una excavación. Es decir, pueden colaborar en un proyecto, porque pues, finalmente tienen que tener prácticas de fin de carrera y servicios sociales, pero no pueden dirigir un proyecto. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el que yo haya permitido como entrar? O sea, ¿sí podemos proceder jurídicamente? Sí, desde luego, porque en esta ley federal está estipulado quién sí, bajo qué término, todo. Entonces, así dice el presidente de la República, si le dice a su sobrino, pues éntrale tú con la pala, pues con la pena, porque ahí hay una ley federal de cómo deben ser tratados, y no depende ni del presi, ni del director del INA, ni de mí, ni de nadie. Hay una ley donde está estipulado cómo deben ser los protocolos y todos los procesos jurídicos y académicos para el patrimonio nacional. Entonces, sí, evidentemente, de verdad me interesa, voy a llegar a buscar la nota porque se me ha asegurado. Ojo, no estoy yo con ningún color, ni con ningún, no defiendo a nadie,
Pero hemos sido testigos que también es que él hizo y volvió y no sé qué, y es puro chismarrajo, porque dices, a ver, compruébamelo, ¿no? Y ahora sí que para el tema, pues lo del avión, ¿no? Que sale, lo remató y ya se lo explicaron hasta con calculadora así de pollería, pero bueno, digo, no estoy defendiendo a este señor, simplemente hay que tener mucho cuidado con esa información, pero sí la voy a buscar. Dígame. ¿Es cierto que hay coleccionistas particulares que tienen el permiso de tener cierto número de piezas arqueológicas? Sí, porque como buen coleccionista, no necesariamente él es el que va y saca las cosas con la pala, lo acaban de comentar muchas veces, ¡ay, maestra! Y le llevan las cositas. Por accidente, no quiere decir que haya un lucro o que haya una profesionalización de saqueo. Por azares del destino, política, económica, lo que sea, llega a haber un número, que no hay un número limitado. No es de que tú puedes tener 10, pero no más, no. Si de repente tú dices, ¿sabes qué? Ya murió mi papá, abrimos el cuarto donde nunca creía que entraba y tiene 2,000 piezas. Pues háblale a Lina, va a Lina, dice, a ver, hace su ficha técnica, les da el número de inventario, hacemos todo lo que acabo de explicar. Y se hace como un comodato, ¿sabes qué? Sí, tienes el derecho de tenerlas, siempre y cuando no las muevas de aquí. Si te cambias de acá, lo que sea, me avisas a mí, porque parece que ya estamos juntos en esto. Yo ya sé que las tienes y sé cómo las tienes. Pero tampoco es de que llega y me llevo todo porque es del INAH. No. O sea, sí hay como ciertos permisos y en ocasiones pues hay donaciones de parte de los particulares, como ha llegado a pasar y que lo bombo y platillo en las noticias y todo, pero sí hay varios coleccionistas, pues entre ellos pues Frida, ¿no? Y Diego, que hasta su propio museo hicieron, ¿no? Y dices que bueno, pero bueno, sí tienen pero están inventariadas por el INAH. No todas, una carita o algo que no está inventariado. Entonces, pues por esas colecciones no puedo yo decir, no, sí, Elina. No, insisto, creo que para ser muy honestos, si dimensionamos, ya vieron el mapa y nos rebasa. Y más cuando tú ves que a nivel federal, el centro INAH, no menciono para que nadie se me ofenda, fulano de tal, tiene 3 arqueólogos. Y es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. 3. Hoy están haciendo una carretera, pues manda uno. Oye, van a hacer acá una pista para aterrizar, pues manda al otro. Y el otro pues se queda para abrir y no nos damos abasto. Es complejo, pero sí hay permisos para eso, de parte del INAH. Sí. Sí, gracias, buenos días. Nada más para completar la idea de una exposición, cuando es pedida, una vez que está armada ya vimos todo el proceso que hacen ustedes, en dónde termina la responsabilidad de México cuando manda una exposición a España y dónde empieza la responsabilidad de España y en qué tipo de avión se van. La responsabilidad en cualquier país del mundo, pero bueno, retomamos España, es en el momento en que hay una acta, de acta entrega-recepción se llama. Entonces, yo llevo mi listado de obra, yo salgo de aduana de aquí, viajo en el avión, lo que sea. Muchas veces de uso comercial, digamos, tampoco es el INAH no tiene, estaría bien, pero pues de uso comercial y van con esas especificaciones. Entonces, tampoco es que lo metan con todo lo demás, pues, ¿no? O sea, como que este material ya lleva esas características y tienen áreas especiales donde evidentemente evitan choques, humedad, etcétera y demás. Y viaja. Llega a España, ya te está esperando allá el comisario, alguien del museo, de quien haya pedido, bueno, tiene que ser algo federal, no puede ser un particular. Y en el momento en que atraviesa su aduana,
tú ya puedes tener un acta de recibida, decir, estoy recibiendo 700 cajas, bueno, 4. No puede hacerse responsable de cada una de las piezas porque no las ha visto. Entonces, como lo expliqué, tiene que llegar, pasar 24. Ahí está, perdón. Tiene que pasar 24 horas en lo que se estabilizan las piezas. Y como vieron en las imágenes, ya viene su comisario, ya los que gusten y manden, pero tiene que haber un responsable. Abro caja, aquí están las 4 que me pediste, ya las estás viendo, sí. A ver el dictamen, sí. Ahí se firma, y a partir de esa firma, ellos ya son responsables de todo lo que le pase a esas piezas. Y viceversa. Ellos tienen la responsabilidad, aunque están en nuestro país, hasta que yo abro las cajas aquí y revisamos las piezas, no necesariamente yo, generalmente es restauración, que son los que tienen pues el conocimiento de la cuestión técnica de las piezas. Ellos determinan, dicen, ¿está bien? Ok, y se firma. Yo allá firmo una, pero aquí entra otra, ¿no? O muchas veces hacen desde el dictamen de allá, porque evidentemente si hubo un daño a la pieza, tengo que hacer el escándalo desde allá. Porque si yo les firmo de que todo bien y me la traigo y resulta que le falta una pata, la bronca ya es mía. Sí, sí hay que estar, pero al alba. Por eso lo del pelón, pues no es de a gratis, o sea, te vas quedando sin crédito. Y el seguro Sí, mi seguro termina cuando sí. Ahí yo no me atrevería a generalizar porque como buenos seguros, y creo que es un buen parangón con los carros, va a depender del tipo de seguro y ahora sí que las cláusulas de los contratos. Si el seguro dice, ¿sabes qué? Sí, siempre y cuando esté en tierra firme, pero si está en el aire, yo no le entro. Entonces yo no te contrato como seguro. Contrato uno de gama amplia, bla, 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 para que me proteja todo. Pero el seguro va a decir, ok, te protejo todo lo que tú gustes, pero llegando allá, el museo me tiene que pagar un porcentaje dado que las piezas se van a quedar ahí. Entonces el museo de allá tiene que aceptar las condiciones. Entonces es una serie ahí de cláusulas donde obviamente pues todos tratamos de jalar la cobija para donde más nos abrigue, ¿no? Insisto, lo ideal es que la pieza vaya íntegra y regrese íntegra. Porque más son términos legales y jurídicos y burocráticos, pero finalmente también tiene una parte que es la buena, porque a mí me gusta, que es la romántica, que ¿por qué limitar al mundo a que vea un guerrero, una vasijita, etcétera y demás, y que tenga un a nivel de desarrollo de la humanidad? Ya olvidémonos de un sector en específico. Entonces esa parte es la bonita. Ahorita estamos viendo los papeleos y todos los riesgos, pero finalmente el resultado es bastante noble. Y como dicen por ahí, no me quiero pasar de romántico, pero pues cuando ves la cara del niño y los ojos de asombro, ya voy a llorar. Otra pregunta. Allá por favor. Muchas gracias por la conferencia. No, hombre, ¿de qué? Creo que se le van a pagar. Eso. No, sí. Escuché repetidas veces las responsabilidades que implica todo este proceso muchas veces recaen en varias personas, pero sobre todo recordándonos que en la administración la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Pero siempre que lleva la dirección de ello, pues creo que es el más apegado a la responsabilidad, o debería de ser, jurídicamente hablando. ¿Cuál sería o cuál ha sido la sanción más drástica? Hablando, bueno, puede ser pecuniaria o puede ser en el caso de cárcel, porque así lo interpreté, a lo mejor estoy equivocado, pero por eso pregunto, ¿no? Que se ha realizado en algún momento, por ejemplo, cuando se perdieron o se robaron en el Museo de Antropología hace muchos años, una Navidad, pues varios objetos muy importantes, muy valiosos. ¿Se dio esa situación de cárcel para algunas personas u otros casos que haya sucedido en ese sentido? Debe de haber, obviamente la normatividad lo dice, ¿no? Pero
en los hechos se da tal, o los seguros pagan, o tengo tantito para políticamente apegarme a una situación y yo cubrirme de gloria y todas esas cuestiones. Esa sería mi pregunta en específico. Híjole, sí, gracias. Pues de gran complejidad la respuesta. Ni quiero dar el capotazo ni salirme por la tangente, pero realmente es complicada la respuesta, dado que en el caso, por ejemplo, de un salvamento, perdón, de una constructora que hizo una obra y destruyó un montículo. A nivel jurídico no se había determinado en un momento dado que podía suceder, entonces se optó, bajo el consejo dijo, bueno, vamos a suponer que ese montículo lo vas a estudiar, lo vas a analizar, lo vas a restaurar. Dime cuánto tiempo, cuánta gente, y tradúcemelo a números. ¿Cuánto me costaría a mí investigar ese montículo? No estoy hablando de una pirámide, estoy hablando de una pequeña plataforma de elevación. Le dijeron, pues ¿sabes qué? Alrededor de 475,000 pesos. Eso fue lo que se le cobró de multa en esa ocasión que pues sí fue algo gravoso, ¿no? Dado que su proyecto no era tan relevante, no era Grupo Carso, pues era casi un particular, entonces pues el señor, ya olvídate de obra, ¿no? Evidentemente jurídicamente es cárcel, bajo la destrucción del patrimonio, es cárcel. En el caso concreto del director, cuando estaba, etcétera y demás, pues de entrada es el puesto, en ocasiones puedes hasta perder la licencia, del nivel que tengas, maestría, doctorado, lo que sea, ¿no? Si bien te va. Que yo sepa, no ha habido un caso de algún compañero antropólogo que haya estado en la cárcel, que yo sepa, ¿no? En términos jurídicos. Pero sí hemos visto rodar muchísimas cabezas por descuidos, por falta de protocolo, etcétera, y demás. Dices, que por lo menos el puesto, e insisto, en ocasiones sí se ha retirado la licencia, por lo menos a un par de compañeros. Es decir, sabes que tú ya no, venga la licencia. Y no es nada más de dame el plástico, o sea, a nivel de cédulas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, todo desapareció, más bien como estos letreros rojos, ¿no? De Aguascalientes y cancelado. Entonces sí hay ese tipo de sanciones, pero de cárcel no recuerdo yo, no, pero también es un tema interesante, hay que buscarle datos, a ver si en la historia es como estos mordidas de las nauyacas, que yo sepa ningún arqueólogo le ha mordido una, ¿no? Pero porque además dicen que es mortal esa mordedura de esa especie, pero bueno, espero haber respondido. No, al contrario. Sí. ¿Qué pasó con el penacho de Moctezuma? ¿Por qué está en otro lado donde no está y cómo llegó? ¿Por qué pasó? Pues no solo el penacho, de hecho ahí sí no es evasión que va a dar la pregunta, pero sí recomendaría yo mejor que vean, generalmente lo pasa en Canal 22, yo creo que en YouTube ya debe de estar, pero lo pasaban en Canal 22 sobre el proceso de restauración que hizo el INAH del penacho de Moctezuma, y ahí cuentan. Buena parte del documental es la historia de ese penacho, si es, si no es, si se lo llevó, si no se lo llevó, dónde estuvo, etcétera y demás. No solo del penacho, también hay historias de algunos chimalis, de algunas esculturas que se tienen algunas noticias al respecto, ¿no? ¿Sigue allá? Pues sí, y es como un poco la postura que está haciendo el presidente, ¿no? Que hasta le pedía disculpas a España y todo, y pues le contestaron con toda la lógica. Es que ya no te puedo pedir disculpas de algo que pasó hace 500 años. Ahora, si nos vemos, ahora sí que acá entre nos, los mexicas le tendrían que pedir disculpas a un chorro, porque también iban y los fregaban y se los agandallaban, y muchas de esas cositas las tenemos aquí. Entonces, no podemos, con los parámetros actuales, digamos, juzgar o tratar de aplicar una ley de algo que en ese momento no pasaba, porque hablamos del penacho, pero hablamos de vidas humanas, miles y millones. África, así como el gran boom de vidas humanas que se las llevaban, pero en calidad de lo peor que se puede imaginar, y se movían y quítalo y traía otro, ¿no?
Entonces, en esos términos, digamos, de humanidad, pues el penacho en un momento, ¿no? Porque dado que la historia nos ha enseñado, y no estoy justificando, ni estoy diciendo estuvo bien, no, evidentemente a los ojos de ahora es de espanto. Pero insisto, si somos más honestos, si me permiten estos parangones que son un poco burdos, imagínense lo grotesco de matar unos cuantos niños para que llueva, ¿no? Pues llega el DIF y quién sabe cómo nos hubiera ido. Pero no podemos partir de eso. Pero respecto al penacho sí recomiendo se lo paso a Ricardo en cuanto lo tenga. Sí, debe de estar en YouTube. Sí. Y en una de esas prendo uno en la tele en el 22, en el 11 y hasta lo encuentra ahí. Pero le paso la captura de pantalla para que se las haga llegar, porque mejor que ellos, es principalmente una restauradora que la poda en La Osa, por cierto, es la que participó ahí. Mejor que ellos la cuenten, porque igual que lo de Naya, igual que muchas otras, ahora con esas tecnologías están en YouTube, y mejor, ahora sí que de viva voz de la gente que es especialista en esos temas, ¿no? Realmente. Y ahí te hablan de la cuestión jurídica, de la ley del 72, toda la problemática que hay respecto al penacho, y en general a todas las especies. No, de qué. Bueno, pues después de esta clase magistral, le damos las gracias a Gonzalo por su participación. Y nos vemos la próxima semana, el sábado que viene. Me toca nuevamente a mí exponer, vamos a hablar sobre Cacaxtla.